Hola, soy Luis Fernando Mulcúe Nieto, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En esta clase vamos a ver el tema que es caída libre. Vamos a ver los conceptos que se requieren para utilizar las ecuaciones de caída libre. Vamos a ver el concepto y vamos a finalizar con un ejercicio, con un ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es con esta pregunta que ustedes ven en la diapositiva. Imagina que tú estás en la luna, ¿sí? Vamos a tener ese caso hipotético. Imagina que tú estás en la luna. La pregunta es, si tú lanzas un objeto hacia arriba, ¿hasta qué altura llegará en comparación a la misma situación en la Tierra? Entonces la pregunta es, imagínate que tú estás allí, que tienes el traje de astronauta, tú estás en la luna, coges un objeto, lo lanzas hacia arriba. La pregunta es, ¿hasta qué tanta altura llega en comparación a si tú lo lanzaras estando en la Tierra? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. Entonces, parte de la respuesta vamos a resolverla hoy, pero es algo bien interesante porque algunas personas cuando han visto los videos de cuando se hizo la primera misión a la Luna, como los astronautas se movían, pues vemos que en la Luna las cosas pasan a una rata o a una velocidad diferente a como pasan aquí en la Tierra. Esa velocidad es menor porque allá en la Luna el campo gravitacional es la sexta parte que en la Tierra. Entonces, como allá la gravedad es la sexta parte que en la Tierra, pues eso va a tener incidencias en el tiempo, va a tener incidencias en la altura y efectivamente pues eso es lo que vamos a ver en esta sesión. Primero, miremos un repaso de conceptos rápidamente. Recordemos que hemos visto dos tipos de movimiento principal, dos tipos de movimientos rectilíneos. Primero, movimiento uniforme y segundo, el movimiento uniformemente acelerado. Vimos que el movimiento uniforme, como ustedes pueden ver en la tabla de la diapositiva, el movimiento uniforme, la velocidad es constante. Quiere decir que la velocidad siempre tiene el mismo valor, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad de la luz. La velocidad de la luz siempre es la misma. O la velocidad del sonido. O también algunos carros o personas se mueven con movimiento uniforme durante algún tiempo, ¿sí? Por ejemplo, mientras tú estás caminando, van a haber lapsos en los cuales tu movimiento es constante, o lo mismo cuando un carro se está moviendo, también van a haber lapsos en los cuales la velocidad es constante, es decir, que tiene movimiento ¿qué? Uniforme. Si la velocidad es constante, entonces la aceleración, ¿cuánto vale? Cero, ¿sí? Ese es el movimiento uniforme. Ahora vamos a la parte de la columna derecha en la tabla, donde dice movimiento uniformemente acelerado. Ese movimiento uniformemente acelerado, ¿cuál es la principal característica? Que la velocidad ya no es constante, sino que la velocidad es ¿qué? Es variable. Si la velocidad es variable, significa que la velocidad está o aumentando, o la velocidad está ¿qué? Disminuyendo. ¿Y eso qué nos implica? Que hay una aceleración. Y esa aceleración es constante, ya sea constante positiva o constante negativa. Si la aceleración va en la misma dirección que la velocidad, entonces estaríamos diciendo que está acelerando el cuerpo. Si la aceleración va en dirección contraria a la velocidad, decimos que el cuerpo está frenando. Entonces, básicamente, este era el repaso que nosotros queríamos hacer porque se necesita conocer esto para lo que sigue, que son los conceptos de la caída libre. Entonces, como ustedes pueden ver, en la Luna, ahí vemos otra vez la foto del astronauta, ¿cierto? Volvemos a la situación hipotética. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la caída libre? Esa es la pregunta, ¿qué es la caída libre, cierto? La caída libre, pues la definición es cuando sobre un cuerpo solo actúa la fuerza de gravedad. Esa es la caída libre. Es decir, cuando un cuerpo está cayendo en caída libre, cuando solamente sobre él está actuando ¿cuál fuerza? ¿La fuerza de qué? De la gravedad, la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Entonces, les hago la pregunta. Si nosotros cogemos una moneda, si tú puedes hacer este experimento en tu casa, coge una moneda y suéltala. Listo. Si esa moneda cae, yo te hago esta pregunta. ¿Sobre la moneda solamente actúa la fuerza de la gravedad o actúan otras fuerzas? Y para que tú me entiendas la pregunta, ahora vas a hacer este experimento. Coge una hoja de papel y la sueltas. Es más, haz este experimento que yo siempre les hago a mis estudiantes en clase. Coge una moneda, coge una hoja de papel y la suelta al mismo tiempo. ¿Quién cae primero? ¿Cuál de los dos objetos? Cae primero la moneda. ¿Y por qué? Algunos dirán, pues profesor, es porque tiene más masa. Entre más masa, más velocidad y menos tiempo de caída. Y aquí, bueno, diríamos, bueno, ¿será que tiene que ver con la masa o será que no tiene que ver con la masa?
Pero entonces haz este ejemplo, mira. Tú coges la moneda, coges el papel, lo sueltas, te vas a dar cuenta de que la moneda va a caer primero, pero después coge el papel y no lo dejas abierto, sino que lo doblas, formando como un círculo, ¿sí? Una bolita, y lo sueltas. Y cuando lo sueltes, te vas a dar cuenta de que van a caer casi al mismo tiempo. Van a caer prácticamente al mismo tiempo. Entonces, mira, tú al coger el papel y doblarlo, al volverlo una bolita, no le estás cambiando la masa, porque la masa sigue siendo los mismos gramos que pesa el papel, pero le estás cambiando la forma. ¿Y por qué al cambiar la forma cae al mismo tiempo ya que la moneda? Porque la variable que tiene que ver aquí en la caída no es la masa del objeto, sino que es el área del objeto que está en contacto con el aire. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que actúa en estos casos que se llama la fuerza ¿de qué? De resistencia del aire. La fuerza de fricción o la fuerza de resistencia del aire. Esa fuerza es porque, imagínate que cuando la hoja está cayendo, pues ¿qué es lo que está haciendo? Está cayendo sobre un conjunto de muchas moléculas de aire que están ahí. Recordemos que el aire es un gas, ¿cierto? Que está compuesto por varios elementos como oxígeno, gas carbónico, nitrógeno, etc. Y ese gas tiene una cantidad de moléculas muy grande, muy grande, muy grande. Estamos hablando de trillones de moléculas que están debajo de esa hoja. Entonces, cuando la hoja va cayendo, ¿qué va pasando? Que va chocando contra cada una de esas moléculas. Te puedes imaginar de forma sencilla como si las moléculas fueran esferas o si fueran pimpones que se están moviendo en varias partes, pero que son microscópicos, del tamaño de Armstrongs. Entonces, cuando él va cayendo, muchos de esos pimpones o esas peloticas van chocando contra la superficie de la hoja. Entonces, como van chocando contra la superficie de la hoja, ¿qué es lo que le van a hacer? Pues la van a frenar. Entonces, como la frenan, la aceleración de caída ya no va a ser la aceleración de la caída libre. Es decir, esa caída de ese papel ya no es libre. ¿Por qué no es libre? Porque no solamente está actuando la gravedad, sino que también hay una fuerza de resistencia o de fricción del aire con el papel. Entonces, lo que quiere decir esto es que el tiempo de caída del papel no solamente depende de la gravedad, y algo muy importante, no depende de la masa, porque mira que la moneda pesa mucho más que el papel. Aquí el tiempo de caída no depende de la masa. Mucha gente tiene ese concepto errado de que entre más masa cae más rápido, pero realmente no es así. No depende de la masa, lo que depende es de la fuerza de resistencia del aire, ¿sí? Ahora, pasa algo bien interesante. Pueden hacer este experimento. Tú puedes coger una hormiga de las pequeñitas, de las que están usualmente con los alimentos, una hormiga de esas pues, que sean inofensivas. Coge una hormiga de esas y suéltala, lánzala, déjala caer. ¿Qué pasa si tú dejas esa hormiga caer, por ejemplo, desde una altura de 1 metro, 2 metros, si tú la dejas caer a la hormiga? ¿Qué le pasa a la hormiga cuando llega al final del suelo? Si tú haces ese experimento, te vas a dar cuenta de que la hormiga, cuando cae, no le pasa absolutamente nada. O sea, la hormiga no se va a morir por esa caída. Ahora, si tú coges un gato y lo lanzas y lo dejas caer desde un edificio, eso ya es otra cosa diferente. Entonces, aquí viene la pregunta ¿y por qué la hormiga, cuando yo la dejo caer, ella cae 100 o 200 veces lo que mide, o hasta 1000 veces lo que mide y no le pasa nada? ¿Y por qué cuando yo hago eso mismo, pero con un gato, sí le pasa eso? Sí se puede morir. Esa es la pregunta, ¿no? Porque se están dejando caer dos seres vivos desde una altura y a uno le pasa algo y a otro no. Entonces uno me dirá, profesor, es que la masa, es que el gato tiene más masa, ¿cierto? Tiene más masa, entonces como tiene más masa, pues va a caer y pues se muere, ¿cierto? Porque tiene más masa. Entonces mire, profesor, de que sí depende de la masa, ¿cierto? Entonces yo ¿qué le diría? Realmente el asunto no es tan sencillo. El asunto, pues nos podemos imaginar lo siguiente, ¿sí? Para que tengamos la situación. Porque si tú entiendes esto lo que voy a explicar a continuación, vas a entender de ahora en adelante qué es la caída libre y cuándo podemos decir que un objeto está en caída libre. ¿Cuándo? Entonces mira, imagínate que está el gato cayendo, ¿sí? Lanzaron el gato desde un piso enésimo, ¿no? Eso es una situación hipotética, ¿no? Obviamente no tiene nada que ver con la realidad, hipotético, ¿sí? Entonces, se suelta el gato. Mientras el gato va cayendo, tiene dos fuerzas que actúan sobre él, dos principales fuerzas. ¿Cuál es la primera? El peso del gato que va hacia abajo. Ese peso del gato que va hacia abajo es multiplicar la masa del gato por la gravedad. Entonces, si el gato pesa 1 kilo, 2 kilos, no sé, 1 libra, multiplicas esa masa por la gravedad y esa es la fuerza que está jalando el gato hacia abajo, la fuerza de la gravedad. O se llama también el peso. El peso es lo mismo que fuerza de gravedad, el peso, ¿sí? Entonces el peso del gato es la fuerza que va hacia abajo. Ahora, ¿qué fuerza lo está frenando? Pues como el gato está cayendo y hay aire, entonces las moléculas del aire golpean contra el gato y lo van a intentar frenar, ¿cierto? Lo van a intentar frenar. Entonces esa fuerza de resistencia del aire o la fuerza de
fricción con el aire va hacia arriba. Ahora, hay dos fuerzas ahí, el peso que va hacia abajo y la fuerza de resistencia que va hacia arriba, ¿sí? Sobre el gato. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de las dos es mayor? ¿Cuál de las dos es mayor? Entonces aquí viene algo bien interesante y es lo siguiente, y es que el peso es mucho mayor. O sea, el peso, si tú multiplicas la masa del gato por la gravedad, el peso es mucho mayor que la fuerza de resistencia, ¿sí? Es mucho mayor. Entonces, efectivamente, como es mucho mayor, pues entonces prácticamente, y me dirán, bueno, profesor, ¿y cuántas veces mayor? Yo te puedo decir que, por ejemplo, el peso puede ser unas 1000 veces, 10.000 veces mayor que la fuerza de fricción con el aire. Entonces, como el peso es tan grande en comparación con esa fuerza de fricción, prácticamente si nosotros restamos esos dos, la fricción va a dar lo mismo. Es como si yo te dijera a ti, resta por favor estos dos números. Resta por favor 1.000.000 menos 0.3 o 1.000.000 menos 8 o 1.000.000 menos 2. Si tú restas eso, pues prácticamente te da 1.000.000, te vuelve a dar lo mismo. Y eso es lo mismo que pasa cuando ese gato está cayendo. Al restar el peso que lo está jalando hacia abajo menos la fuerza de fricción que va hacia arriba, al restarlos, va a dar prácticamente lo mismo que el peso. Es decir, se puede despreciar la fuerza de fricción con el aire, se desprecia. ¿Cuándo se puede despreciar? Pues cuando el peso es tan grande que al hacer la resta, pues gana el peso, prácticamente la otra se puede despreciar. La otra es casi cero, se puede despreciar. Ojo, no es que valga cero, sino que es casi cero, se puede despreciar. Entonces yo podría decir que ese gato está cayendo con caída libre. ¿Por qué? Porque prácticamente sobre el gato solamente actúa ¿quién? La gravedad. Entonces yo podría decir que ese gato está en caída libre. Ahora, hagamos lo mismo pero con la hormiga. Sueltas la hormiga y ¿qué pasa con la hormiga? Entonces la hormiga también tiene dos vectores, uno que va hacia abajo y otro que va hacia arriba. El que va hacia abajo, ¿cuál es? Es el peso de la hormiga, masa de la hormiga por la gravedad. Va hacia abajo y hacia arriba va la fuerza de fricción con el aire. Ahora la pregunta es cuál de los dos es mayor, ¿cierto? Entonces aquí ya no estamos hablando de la masa del gato, sino de la masa de la hormiga. La masa de la hormiga es muy pequeña, es tan pequeña que si tú la multiplicas por la gravedad, ya te da un valor de fuerza que es casi igual al valor de la fuerza de resistencia con el aire. Entonces, como es casi igual, ya esa fuerza de resistencia del aire no se puede despreciar. Es decir, al restar el peso que lo está jalando hacia abajo a la hormiga, menos la fuerza de fricción, al restar esos dos ya no se puede despreciar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el peso me da 100 hacia abajo y si la fuerza de fricción me da hacia arriba 80, ya al restarlos ya no me va a dar lo mismo que 100. Entonces, miren la diferencia. Entonces, prácticamente, ¿por qué la hormiga? Entonces la hormiga, la pregunta es, ¿está cayendo con caída libre? No está cayendo con caída libre. ¿Por qué? Porque la hormiga no puede despreciar la fricción con el aire. No solamente actúa la gravedad. Entonces la hormiga no cae en caída libre. ¿Por qué? Porque no se puede despreciar la fuerza de fricción. Porque al hacer esa resta que les acabo de decir, no se puede despreciar la fuerza de fricción. Entonces, en conclusión, ¿por qué el gato cae y sí se puede morir y la hormiga cae cuantas veces quiera y no se puede morir? ¿Por qué pasa esto? La respuesta es bien sencilla, porque el gato cae con caída libre, porque se puede despreciar la fricción con el aire, mientras que la hormiga no cae con caída libre. Es como si la hormiga tuviera una especie de paracaídas dentro de su mismo cuerpo, digámoslo así, lo podríamos ver de esa forma. Es decir, cuando un paracaidista se lanza desde un avión, pues, hay dos posibles situaciones. Una es que el paracaídas le abra y otra es que no le abra, ¿no? ¿Qué pasa si el paracaídas no le abre en comparación a que si el paracaídas sí le abre? Entonces, la respuesta aquí es la siguiente. Si el paracaídas le abre, lo que estoy aumentando, ¿quién es? ¿Quién estoy aumentando? ¿El peso o estoy aumentando la fuerza de fricción? Entonces, como el paracaídas le abre, estoy aumentando el área, entonces más moléculas van a chocar contra el paracaídas, más moléculas de aire. Por lo tanto, estoy aumentando ¿qué? La fuerza de fricción, o sea, la fuerza de resistencia, está aumentando. Entonces, como estoy aumentando la fuerza de resistencia, estoy aumentando la fuerza que va hacia arriba. Es decir, estoy aumentando la fuerza que lo está frenando. Por lo tanto, el paracaidista puede caer y al hacer esta resta de fuerzas, va a hacer que al final el paracaidista caiga con velocidad constante. Es decir, que al final el paracaídas va a chocar con una velocidad, por ejemplo, de 20 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora. Entonces, que es una velocidad que no lo va a dañar. En cambio, si al paracaidista no le abre el paracaídas, ¿qué es lo que va a pasar? Que al hacer esa resta de vectores, el vector que va hacia abajo, que es el peso, menos la fuerza de fricción que va hacia arriba, realmente si tú multiplicas la masa del paracaidista por la gravedad, te va a dar un vector muy grande en comparación con la fuerza de resistencia del aire. Es decir, que yo podría despreciar la fuerza de resistencia del aire. Entonces el paracaidista, si no le abre el paracaídas, cae en caída libre.
¿Por qué cae en caída libre? Porque no se puede despreciar la fricción con el aire, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar eso? Que siempre la velocidad va a ir aumentando, 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 aumentando. Entonces, al final el paracaidista va a chocar contra el suelo a una velocidad de 100, 200 kilómetros por hora y eso lo puede matar. Entonces, esa es como la diferencia. Si abre el paracaídas, no cae con caída libre. Si el paracaídas, si él abre, si él cae sin paracaídas, sí podríamos decir que es casi una caída libre, ¿sí? Básicamente eso es. Ahora, las ecuaciones que vamos a ver hoy, suponiendo que hay una caída libre. Ya alguien me dirá, profesor, ¿y qué pasa si yo quiero utilizar esas mismas ecuaciones, pero sobre un paracaidista que le está abriendo el paracaídas? O si yo suelto una hormiga, o si soltamos un papel abierto. Esas ecuaciones ya no sirven, las que vamos a ver hoy. Las que vamos a ver hoy solamente sirven si se puede despreciar la resistencia del aire. Entonces siempre háganse esa pregunta, ¿será que puedo despreciar la resistencia del aire? Y la respuesta, así rápidamente que ustedes pueden obtener es, simplemente compare el peso con la fuerza de resistencia. Comparen el peso con la fuerza de resistencia. Si el peso es muy grande, en comparación a la fuerza de resistencia, se puede despreciar esa resistencia. Entonces, en conclusión, el gato, por ejemplo, que tiene mucha más masa que la hormiga, al final el gato, digamos que sobrevive, la hormiga sobrevive. ¿Por qué? Porque la masa es mucho menor. Entonces, realmente al final, la razón al final sí es la masa. O sea, sí es la masa, pero no es que la masa influya como tal, como una variable física, sino que la masa se mete en el peso y al hacer la resta de esos vectores es que yo puedo ya despreciarlo o no. Entonces, básicamente, tiene que ver con la masa, pero no necesariamente es la masa la que me da la respuesta, ¿sí? Porque recuerden el ejemplo del papel. Suelte un papel abierto y suelte un papel arrugado y se va a dar cuenta que el papel arrugado cae más rápido que el papel abierto. ¿Por qué? ¿Le estoy cambiando la masa? No, no estoy cambiando la masa, estoy cambiando el área. Entonces, mire que no solamente depende de la masa, sino también del área, para que lo tengamos en cuenta ahí. Ahora, la caída libre, entonces, es cuando sobre un cuerpo solo actúa ¿quién? La fuerza de la gravedad. Y es un movimiento acelerado. ¿Qué quiere decir acelerado? Que la velocidad ¿qué? Está ¿qué? Aumentando. Esa es la clave de un movimiento acelerado. Entonces aquí vamos a ver antes de resolver el ejercicio, esta diapositiva donde están las ecuaciones. La caída libre, nosotros ya vimos en la clase pasada el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, la caída libre es un movimiento acelerado. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad ¿qué? Está ¿qué? Aumentando. Vean la diapositiva. Vamos a mirar que aquí dice debemos hacer unas modificaciones a las ecuaciones de movimiento acelerado para usarlas en caída libre. Entonces, a la parte izquierda de la diapositiva, pues, ustedes pueden observar que están las 4 ecuaciones que nosotros dedujimos para el movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? Donde BF es la velocidad final, BO es la velocidad inicial, A es la aceleración, T es el tiempo, X es la posición y X sub 0 es la posición inicial. Entonces, aquí tenemos las 4 ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? Que vimos las sesiones pasadas. Ahora, a esas ecuaciones les vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. ¿Por qué? Porque la caída libre también es un movimiento acelerado. Entonces, ¿cuál es la modificación que le vamos a hacer? La primera, vean por favor el cuadro que está ahí en la mitad de la diapositiva, que es el que está enmarcado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, lo primero que vamos a decir es que la aceleración es igual a menos la gravedad. Es decir, vamos a cambiar en las anteriores ecuaciones, vamos a cambiar la aceleración por menos gravedad. ¿Y por qué por menos? Pues porque la gravedad, vamos a decir que va hacia abajo siempre, ¿cierto? La gravedad va hacia abajo y hacia abajo, ¿qué signo es? La mayoría de veces nosotros tomamos que hacia abajo el signo es negativo en el eje Y, ¿sí? Esa es como la convención usual que se puede tomar. Ahora, profesor, ¿y eso también se puede cambiar? Sí, uno mismo lo puede cambiar, pero tiene que tener cuidado. Por eso la convención general es que la gravedad es hacia abajo y es negativa. Eso es una convención, pero uno la puede cambiar dependiendo del tipo de ejercicio que tenga o el tipo de problema que tenga. Muy bien. Ahora, ese es el primer cambio que vamos a hacer allí. Entonces, imagínense que en esas ecuaciones vamos a hacer ese primer cambio, que la aceleración es igual a menos la gravedad. El segundo cambio es que la velocidad inicial vamos a poner velocidad inicial en el eje Y, por eso le ponemos esa Y pequeña, porque la caída libre es en el eje Y, ¿cierto? Ahora, esa velocidad inicial puede tener 3 casos. El primer caso es que sea positiva. ¿Qué quiere decir que es positiva? Cuando se lanza hacia arriba, el objeto. La otra es que es negativa, es decir, cuando se lanza hacia abajo. Y la otra es que sea 0, cuando se suelta. Si yo suelto un objeto, la velocidad inicial vale 0, si lo suelto, ¿sí? Esos son los 3 casos de lanzamiento. El otro cambio que vamos a hacer es que la X la vamos a cambiar por Y. Es decir, ¿y por qué cambiamos X por Y? Porque las ecuaciones que habíamos visto la otra vez es para movimiento horizontal. En cambio, la caída libre es movimiento ¿qué? Vertical, ¿sí? Por eso vamos a hacer ese cambio.
Ahora lo que sigue es que la velocidad la vamos a cambiar por velocidad final en y, por eso le agregamos esa y, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, y lo otro que vamos a cambiar es que la x sub 0 va a ser igual a la y sub 0, es decir, que la posición inicial ya no va a ser en x, sino que la posición inicial va a ser en el eje y. Ahora, esos son los cambios que vamos a meter. Entonces, por favor, imagínense si yo cojo esos cambios y los meto en las ecuaciones de la izquierda. ¿Qué nos va a resultar? Las ecuaciones que ustedes ven en la parte derecha de la diapositiva, las 4 ecuaciones que ven a la parte derecha. Entonces, realmente, las ecuaciones de la caída libre son las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Son las mismas ecuaciones que un movimiento acelerado, pero haciéndole estos cambios que les acabé de comentar. Básicamente esas son las 4 ecuaciones que nosotros vamos a utilizar en este curso. Podemos ver que la primera ecuación me dice velocidad final en y es igual a velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. Esa es la primera. La segunda ecuación es y es igual a y sub 0 más la velocidad inicial en y por t menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2, la segunda ecuación. La tercera es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial en el eje y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por y menos y sub 0. Y la última ecuación es y es igual a BOY más BFY, ambas multiplicadas por el tiempo, sobre 2 más y sub 0. ¿Sí? Básicamente esas son las ecuaciones. Algo muy importante, para utilizar esas ecuaciones siempre debemos de tener 3 datos conocidos, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo, y vamos a finalizar resolviendo este ejemplo utilizando las ecuaciones que les acabé de mostrar. Vamos a leer el ejemplo. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. Se lanza un objeto hacia arriba, ahí podemos ver en la diapositiva, se lanza un objeto hacia arriba con una velocidad inicial de 25 metros por segundo. Entonces aquí vamos a anotar esto, velocidad inicial en el eje y es 25 metros por segundo. Y como se lanza hacia arriba, entonces algo muy importante, lo voy a poner aquí con otro color para que no se les vaya a olvidar. Si se lanza hacia arriba, esta velocidad inicial es ¿qué? Es positiva, porque se lanza hacia arriba, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Desde una terraza de un edificio de 5 pies. ¿Sí? Entonces aquí sería, vamos a poner acá, vamos a poner aquí, tenemos un edificio, el edificio, vamos a tener 1, 2, 3, vamos a decir que el edificio tiene 5 pisos, y cada piso de este edificio tiene 3 metros. ¿Sí? Y son 5 pisos en total. Entonces aquí está una persona y la persona lanza esto y al lanzarlo lo que va a suceder es que lo lanza hacia arriba y cae en la base del edificio. ¿Sí? Entonces coge un objeto, lo lanza 25 metros sobre segundo cuadrado desde una terraza de un edificio de 5 pisos y cada piso tiene 3 metros de alto. Entonces, si cada piso tiene 3 metros de alto, entonces aquí, pues prácticamente lo que podríamos decir es que nosotros tenemos 15 metros acá, ¿cierto? Tenemos 15 metros en total. 15 metros en total. Esos 15 metros en total son y sub 0, o sea, la altura inicial. ¿Sí? Y sub 0 siempre va a ser ¿qué? La altura inicial. Ahora, me están diciendo calcular. El tiempo en el cual alcanza la altura máxima. Entonces vamos a mirar cuánto tiempo encuentra la altura máxima. ¿Cómo así que la altura máxima? Aquí viene algo bien interesante. Entonces resulta que desde que se lanzó, imagínate que el objeto se lanzó desde acá, hasta donde llegó lo más arriba posible, esta altura que tú ves acá se llama Ymax. Y esta Ymax es la altura máxima. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo demora desde acá hasta que alcanza la altura máxima? ¿Sí? Y este tiempo le vamos a llamar TS. TS sería tiempo de subida. El tiempo de subida, o sea, el tiempo necesario para llegar hasta la altura máxima. Me están preguntando esto. Ahora, bien interesante. ¿Cómo hago yo para hallar ese tiempo? Pues simplemente sería decir, cuando llega hasta la altura máxima, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en la altura máxima? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú lanzas un objeto hacia arriba y él llega y lo máximo hasta donde sube, ¿qué pasa ahí cuando ya llegó hasta el tope? ¿Qué es lo que está pasando cuando ya llega hasta más arriba y se comienza a devolver? ¿Qué es lo que pasa ahí instantáneamente? Instantáneamente lo que pasa ahí es que él se detiene instantáneamente y después comienza a caer. Es decir, si se detiene instantáneamente, ¿qué es lo que significa eso en la física? Que la velocidad final es 0. La velocidad final. Es decir, que aquí vamos a tomar en cuenta que la velocidad final en y vale 0. ¿Por qué?
porque se detiene, porque está en la altura máxima, ¿sí? Siempre que nosotros tengamos un cuerpo y se comience a devolver desde una posición, en esa posición donde se comenzó a devolver, siempre la velocidad es igual a cero, ¿sí? La velocidad final. Entonces miren que ya tengo este dato, tengo este dato y tengo este dato, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿qué ecuación podemos utilizar para calcular ese tiempo? Entonces la primera ecuación, si ustedes recuerdan en la diapositiva anterior, vamos a resolverlo con esta ecuación, que es que la velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y menos gravedad por tiempo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos todos los datos. Entonces tenemos todos los datos. Ahora, solamente puedo despejar este tiempo. Despejemos este tiempo. Entonces, para despejarlo, voy a pasar este término positivo para acá. Este que está positivo pasa a negativo para allá. Entonces, quedaría GT es igual a velocidad inicial en el eje Y menos velocidad final en el eje Y. Y al final voy a despejar este tiempo de subida sería igual a velocidad inicial en el eje Y menos velocidad final en el eje Y sobre gravedad. Ahora, pasa algo bien interesante. Y es que la velocidad final en el eje Y es cero. Este término es cero, o sea, este término vale cero, entonces lo voy a cancelar. Por lo tanto, el tiempo de subida es la velocidad inicial en el eje Y sobre la gravedad. Esta ecuación siempre ustedes la pueden utilizar para calcular el tiempo de subida, siempre que nos pregunten el tiempo de subida, es decir, el tiempo para alcanzar, ¿qué? La altura máxima. Entonces simplemente reemplacemos acá. El tiempo de subida es igual a la velocidad inicial en Y, que sería 25 metros sobre segundo, sobre la gravedad. El valor de la gravedad es 9.8. Usualmente van a haber ejercicios donde ustedes les dicen utilice la gravedad como 9.8, otros como 9,81, más exacto. Pero la gran mayoría de veces uno para hacer cálculos de estimaciones la puede aproximar como 10 metros sobre segundo. Entonces aquí vamos a utilizar para este ejercicio, vamos a utilizar 10 metros sobre segundo cuadrado, la gravedad, ¿sí? Pero eso ya depende de las especificaciones que ustedes tengan en el ejercicio. Vamos a utilizar que la gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado. Si nosotros hacemos esta operación, me queda que el tiempo de subida es 2.5 segundos. Este sería el tiempo que demora en subir, ¿sí? Ese sería el punto A. Ahora vamos a hacer el punto B. En el punto B me preguntan cuál es la altura máxima. Entonces, para calcular la altura máxima, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a partir también de esta ecuación, que era la ecuación tercera. Velocidad final en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2G por Y menos Y sub 0. Y aquí en esta ecuación, que era la ecuación tercera que acabamos de ver en la diapositiva, vamos a despejar de aquí la Y, esta Y. ¿Sí? Ahora, siempre recordemos que cuando vamos a despejar la Y, que la velocidad final en Y vale 0, que es lo que ya les había dicho. Entonces esta vale 0. Como esta vale 0, entonces ya aquí vamos a despejar todo. Vamos a pasar este término para acá, quedaría 2G, pasa positivo. Y de aquí vamos a despejar la Y máxima. Entonces, si tú despejas de aquí la Y máxima, te va a quedar así. Esto es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado sobre 2G más Y sub 0. Esta es la ecuación que tú puedes utilizar para la altura máxima, ¿sí? Entonces, básicamente, y siempre se puede utilizar esta, ¿sí? Independientemente pues, del ejercicio, siempre se puede utilizar esta ecuación. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí la Y máxima, sería igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado, que sería 25 metros sobre segundo al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, que es 10 metros sobre segundo cuadrado, ya dijimos que estamos trabajando con 10, más Y sub 0, y el Y sub 0 vale 15 metros. Por lo tanto, si nosotros hacemos esta operación, al final nos va a quedar lo siguiente, ¿cierto? 25 al cuadrado, esto me da 625 sobre 20, ¿cierto? 625 sobre 20 más 15. En las unidades, ¿cierto? 625 dividido 20 sobre más 15, ¿cierto? Aquí, ahorita podemos hacer en la calculadora esta operación, podemos mirar cuánto nos da, ¿sí? Ahorita al final pasamos a la calculadora, pero vamos a dejarlo indicado en este momento. Vamos para la parte C, el tiempo que demora en caer a la base del edificio, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo demorará en caer a la base del edificio? Entonces, el tiempo que demora en caer a la base del edificio se podría calcular de esta forma. Sería así, podríamos decir que Y es igual a Y sub 0 más B o Y T menos G T a la 2 sobre 2. Esta es la segunda ecuación. Y de aquí, ¿cuánto tiempo demora en caer a la base del edificio?
Si cae a la base del edificio, entonces esta y vale 0, porque llega hasta el final. Al final, esta altura final vale 0. Entonces, si nosotros reemplazamos los datos aquí, nos quedaría que 0 es igual a y sub 0. Y sub 0 vale 15, entonces sería 15, más BO YT, ese BO vale 25, entonces quedaría 25. El tiempo se deja indicado, menos gravedad sobre 2. Como la gravedad vale 10, la vamos a dividir entre 2. ¿Cuánto nos da? 5. Entonces mira lo que tenemos esta ecuación. Ahora esta ecuación nosotros la podemos dividir toda entre 5. Si la dividimos toda entre 5 nos quedaría que esto es igual a 3 más 5t menos t al cuadrado. Y esto lo podemos pasar para la izquierda y me quedaría así, t al cuadrado menos 5t menos 3 es igual a 0. ¿Sí? Entonces esta ecuación, al resolverla, nos va a dar ese tiempo que nos están pidiendo. ¿Sí? Básicamente, esta ecuación nosotros la podemos resolver y se puede resolver con una fórmula cuadrática. ¿Sí? Vamos a poner acá que t es igual a, vamos a resolverlo con la ecuación cuadrática, diciendo que a vale 1, que b vale menos 5 y que c vale menos 3. ¿Sí? Y con la ecuación cuadrática la podemos despejar ese tiempo. ¿Sí? Básicamente ese es el punto C. Y finalmente me están preguntando la velocidad con la que golpea la Tierra. Ese sería el último punto, ¿cierto? El punto D. Entonces, como me están preguntando la velocidad con la que golpea la Tierra, vamos a dejarlo indicado acá. Vamos a dejarlo indicado aquí. Entonces, la velocidad final con la que golpea la Tierra sería igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Utilizamos la primera ecuación. ¿Qué es lo que sucede? Como ya tenemos este tiempo, que es el que vamos a calcular con la ecuación cuadrática, ese tiempo de la ecuación cuadrática lo vamos a reemplazar aquí y vamos a calcular la velocidad final, que sería igual a 25 metros sobre segundo menos gravedad, que son 10 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo. ¿Sí? Que este tiempo sería el que nos dé en el punto anterior. Ok, entonces, con base en esto, ya podemos resolver el ejercicio. Finalmente vamos a pasar a la calculadora, a hacer las operaciones y vamos a mirar cuánto nos da la operación. Ok, la primera ecuación que teníamos que hacer era la siguiente, era 625 dividido 20 y más 15. Esto nos da 46.25. ¿Sí? Básicamente esa sería la operación que tenemos que hacer, es 46.25. ¿Sí? Como ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, eso es lo que nos da el primer ejercicio, 46.25. Ahora vamos a mirar lo que nos daba el punto C. El punto C era prácticamente pues, calcularlo con la ecuación cuadrática, como lo habíamos visto. Entonces simplemente lo que hacemos es recordar la ecuación cuadrática, ¿cierto? ¿Cómo es que es la ecuación cuadrática? Entonces cada uno de ustedes en sus casas pueden recordar cómo la ecuación cuadrática, pues digamos que es una ecuación muy básica que uno ve en matemáticas. Nosotros vamos a utilizar en este momento una herramienta computacional que nos permite simplemente insertar los valores de las constantes y ya nos da cuánto valen los valores obtenidos ahí. Ok, entonces en la pantalla nosotros podemos observar en este momento que tenemos una herramienta computacional para calcular cuánto valen las soluciones de una ecuación cuadrática. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a anotar es el valor que anotamos de A vale 1, B vale menos 5, habíamos dicho que B valía menos 5, y habíamos dicho que C valía menos 3. Entonces aquí le vamos a dar resolver, y efectivamente nos dan dos valores de tiempo. ¿Cierto? Aquí digamos que en este caso nos daría un valor negativo y un valor positivo. Como estamos hallando un tiempo, pues ¿cuál tomamos? El valor positivo. O sea que el tiempo nos daría 5,54 segundos. Ok, y finalmente, el último paso era este, 25 menos 10 por 5,54. Y eso nos da menos 30.4. Y ahí finaliza el ejercicio. Ok, perfecto. Entonces, en esta sesión hemos visto conceptos de caída libre,
¿Cuál es la diferencia de la caída libre con un movimiento que no sea caída libre, prácticamente que tiene que ver la resistencia del aire? Hemos resuelto un ejercicio empleando las ecuaciones que dedujimos a lo largo de la sesión. Los animamos a que ustedes sigan repasando en sus casas, que sigan estudiando el tema. Cada vez que hagamos más ejercicios vamos a tomar más destreza. Es importante notar de que después de esto los vamos a dejar con un video de una práctica de laboratorio en la cual ustedes pueden ver cómo se aplican estos conceptos más en la vida real, ¿sí? Entonces es importante que le pongan atención. Me alegra haber estado con ustedes. Nos vemos en una próxima sesión. Ok, a continuación tenemos el experimento de caída libre. Este experimento es llevado a cabo con un software que se llama Tracker. Este software es un software que nos permite descomponer un video en sus respectivas fotos. Ustedes saben que un video simplemente es cuando se toman un conjunto de fotos por cada segundo de tiempo. Usualmente los videos toman 30 fotos por segundo de forma aproximada. Entonces, cuando uno filma un video, simplemente lo que hace es que con este software descompone el lapso de movimiento entre una foto y otra. Como ustedes lo pueden apreciar, voy a darle clic para que ustedes aprecien qué es lo que sucede aquí. Como ustedes se pueden dar cuenta, están cayendo una serie de objetos desde un nivel determinado. Lo que estamos haciendo prácticamente es simplemente que voy a devolverle un poquito, como ustedes se pueden dar cuenta que aquí hay unas breves papeles que son los que ponen en los ponqués o en los pastelitos. Esos papeles, a esos papeles se les va a poner unos clics, como ustedes lo pueden apreciar en este momento, se le pueden colgar unos clics y entre más clics haya que se le ponen, pues obviamente va a quedar más pesado y entre más pesado quede, pues obviamente la fuerza de fricción va a ser menor en comparación al peso del cuerpo. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, este objeto que ustedes ven acá es cuando tiene un clip. Este cuando tiene 2, este cuando tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Entonces, entre más clips tenga, pues obviamente como va a tener más peso, ¿qué es lo que va a suceder si tiene más peso? Pues entonces lo que va a suceder es que van a caer más rápido, tal como ustedes lo pueden ver cuando yo muevo este cursor. Si yo muevo este cursor, ustedes se van a dar cuenta de que efectivamente están cayendo más rápido, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer aquí es, vamos a estudiar el movimiento de uno de los cuerpos, que sería este cuerpo que tiene exactamente 7 clics, ¿sí? Entonces, este que tiene exactamente 7 clips es el movimiento de la partícula roja. Y entonces nosotros con el software, cuando estamos estudiando el movimiento, podemos saber si vamos a estudiar o el rojo, que es este que dice cup, digamos Cup 7 o digamos la Copa 7, o también puedo cambiarlo a estudiar la Copa 3, ¿sí? Como ustedes se pueden dar cuenta, los datos van a cambiar dependiendo de qué es lo que yo voy a estudiar. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es que vamos a analizar el movimiento de cuando tiene 7 clics. Cuando tiene 7 clips, entonces cuando tiene 7 clips, ¿qué es lo que sucede? Que usualmente lo que nosotros tenemos es que la masa de cada clip es de 0.48 gramos, tendríamos que sumarle la masa de la copa, que es equivalente a 0,9 clips, y obviamente pues con esa masa nos va a dar una caída determinada. Entonces la gran pregunta que nos podemos hacer aquí es si esa caída es o no caída libre. Recordemos, para que sea caída libre, la única fuerza que tiene que actuar allí es la gravedad. Entonces, esa es una pregunta que les hago a ustedes en este momento. ¿Será que esa caída es caída libre o no es caída libre? Pues la mejor forma de saberlo es filmar el video, tomar los puntos y estudiar el movimiento de ello. Si nosotros hacemos las gráficas de este movimiento y al estudiar esa gráfica nos damos cuenta de que la aceleración no es la aceleración de la gravedad, entonces ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que efectivamente
no es una caída libre. Es más, lo podríamos hacer incluso de forma cualitativa. Solamente viendo la forma de la gráfica de la velocidad ya podríamos saber si es caída libre o no. Entonces, precisamente eso es lo que vamos a hacer. Estos datos que nos arroja el software son precisamente, estos son los tiempos que hay entre fotograma y fotograma, es decir, entre foto y foto. Esta es la coordenada en X, esta es la coordenada en Y, esta es la velocidad en X y esta es la velocidad en Y. Recordemos que la velocidad en X, ¿cómo se puede calcular? La velocidad instantánea, ¿cómo se calcula? La velocidad instantánea se calcula como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Eso básicamente es un límite cuando uno lo ve en cálculo, como ustedes lo recuerdan, es el límite de la función cuando ese denominador tiende a cero. En este caso sería el límite de la posición cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Entonces, en este caso, simplemente sería, pues haciéndolo matemáticamente, si yo quiero calcular la velocidad, por ejemplo, que transcurre entre este tiempo y este tiempo, ¿qué tendríamos que hacer? Restar estas dos x dividido, restar estos dos tiempos. ¿Por qué solamente se reduce a eso? Porque como el intervalo de tiempo es tan pequeño, porque estoy partiendo un segundo en 8 fotos, entonces como ese intervalo de tiempo es tan pequeño, yo podría decir que el intervalo de tiempo tiende a cero, por lo tanto es una derivada. En este caso, la velocidad media es lo mismo que una velocidad instantánea, prácticamente, pues para fines prácticos. Sabemos que exactamente no es así, porque para que sea instantáneo tendría que el tiempo tender a cero. Pero a nivel experimental, pues uno sabe que puede simplemente tomar posiciones entre dos tiempos muy cortos, ¿sí? Entonces, básicamente, estos son los datos que vamos a llevar a Excel. A continuación les voy a mostrar cuál sería, cómo se verían los datos en Excel. Y para eso tenemos estos datos. Entonces, lo que acabo de hacer simplemente fue, vuelvo y les digo, ¿cómo se utiliza usualmente este software? Ustedes lo que hacen es que simplemente dejan caer un objeto, lo filman con su celular o con una cámara, filman el video de la caída y ese video lo llevan a Tracker y con Tracker simplemente pueden analizar los valores de la coordenada en X, la coordenada en Y, el tiempo y etcétera. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en esta columna están los valores del tiempo, como se pueden apreciar. Aquí en esta otra columna están los valores de Y, ¿sí? Que sería la altura en metros, y aquí está la velocidad. Entonces, la primera la primera gráfica que vamos a analizar es esta gráfica que tiene en el eje X, tiene el tiempo, y en el eje Y tiene la posición en metros. Ahora, lo primero que ustedes se pueden dar cuenta acá es que Y es negativa. ¿Por qué es Y negativa? Porque según nuestro sistema de referencia, hemos elegido suponer de que cuando soltamos el cuerpo, esa altura inicial es nuestro origen. Si es nuestro origen, entonces inicialmente, como va bajando, voy a suponer que el eje Y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Por lo tanto, a medida que se va moviendo el cuerpo, pues va avanzando en posiciones negativas. Pero vuelvo y les digo que, como habíamos visto en las clases, usted puede plantear el sistema de referencia como lo quiera, ¿cierto? En este caso, pues planteamos el sistema de referencia así. Ahora, al sacar la ecuación de estos puntos, que es mediante la función que tiene Excel para hallar la ecuación de esta línea, mediante una aproximación polinómica, nos da esta ecuación. Esta sería la ecuación de ese movimiento. Ahora, la gran pregunta es, ¿será que es que el movimiento correspondiente a la caída libre? Si ustedes recuerdan la caída libre, ¿cómo es que es la ecuación? Entonces, la caída libre es que Y es igual a menos gravedad sobre 2 por tiempo al cuadrado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Más la velocidad inicial por el tiempo, y más y sub 0, ¿sí? Pero entonces en este caso, como la pregunta es si es caída libre o no, pues vamos a centrarnos en este término que ustedes ven acá. Este término que ustedes ven acá es menos 0,0179 t al cuadrado. Este término que ustedes ven acá sería el equivalente a cuando nosotros definimos las ecuaciones como menos gravedad sobre 2 por tiempo al cuadrado. Ese sería el equivalente a este tiempo. Ahora, la gravedad sobre 2, ¿cuánto es? La gravedad es 9.8. Si usted le divide entre 2, es 4.9. Por lo tanto, el coeficiente que tendría que tener esto acá sería menos 4,9. Y ese menos 4.9 que tendría que estar multiplicado por tiempo al cuadrado. Pero la pregunta es, ¿ese es el término que tenemos acá? La respuesta es no. La respuesta es que este término que tenemos acá
es mucho menor que 4.9, hablando pues del valor absoluto del término. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la aceleración con la que está cayendo esta copa con esos clips es mucho menor a la gravedad, es mucho menor, es mucho menor. Es más, yo me atrevería a decir que es menor al 10%. ¿Por qué? Porque el 10% de 4.9 es 0,49 y aquí no tenemos el 0,49. ¿Qué es lo que nosotros podríamos entonces deducir? Básicamente que el clip está cayendo con una aceleración muy inferior a la aceleración de la gravedad. Quiere decir que este movimiento no se puede aproximar como una caída libre. Entonces miren lo interesante. Simplemente tomando un video yo ya puedo estudiar ese fenómeno y decir cómo se aproxima ese fenómeno. Ahora, algo interesante, digamos una afirmación que podría hacer una persona es: profesor, y yo no puedo estudiar eso matemáticamente. Sí se puede, pero tendrías que saber ecuaciones diferenciales, resolver ecuaciones diferenciales, y es mucho más complejo y tendrás que aplicar las leyes de Newton. Entonces, en este caso, de una forma bien sencilla, simplemente es analizar este coeficiente del tiempo al cuadrado, y si ese coeficiente es diferente a 4.9, a menos 4.9, entonces ya sabemos que no es caída libre. Otra forma de darnos cuenta de ese comportamiento es mediante la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Como se puede apreciar, la gráfica de la velocidad en función del tiempo no es una línea recta, porque miren que si ustedes se dan cuenta, si yo uno este punto con este punto me da una línea recta, pero el resto de puntos no sigue esa línea recta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la velocidad está cambiando, ¿sí? La velocidad está cambiando, la aceleración está cambiando, porque la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces la derivada va a ser como la pendiente de la velocidad. Si usted calcula la pendiente entre este punto y este punto, le sale esta línea recta. Ahora, si calcula la pendiente entre este punto y este punto, aquí nosotros lo podemos observar si nosotros le damos, por ejemplo, insertar, ¿cierto? Y vemos, por ejemplo, una forma, si le damos insertar una forma, que eso se puede hacer de la siguiente forma. Vamos a darle a clic, vamos a darle de forma gráfica de esta forma. Le vamos a dar insertar, vamos a ver, le vamos a dar ilustraciones. En las ilustraciones le damos formas, ¿sí? Para que sea una forma más didáctica. Y aquí con esta línea yo podría mirar entre esta línea y esta línea cómo es la gráfica de la pendiente en ese punto. Porque recuerden que la pendiente en la curva de velocidad contra tiempo es la aceleración, porque es la derivada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la pendiente entre estos dos puntos es diferente a la pendiente entre estos dos puntos, porque aquí la recta está más inclinada que acá. Quiere decir que aquí la aceleración es menor que acá. Es decir, que la aceleración del movimiento no es la aceleración de la gravedad, porque para que sea la aceleración de la gravedad debería ser constante, y aquí no es constante, porque la pendiente de acá a acá es diferente a la pendiente de acá a acá, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que podríamos concluir? Que al final la velocidad tiende a ser constante, porque si ustedes se dan cuenta, cada vez la recta es menos inclinada. Entonces la velocidad al final tiende a ser constante. ¿Y por qué tiende a ser constante? Porque este movimiento es similar al que ocurre cuando cae un paracaidista de un avión. La función del paracaídas es aumentar la fricción con el aire para que la velocidad al final se vuelva constante, para que al final el peso iguale a la fuerza de resistencia con el aire, y al final el paracaidista carga con una velocidad constante, cosa que sería muy diferente a si no se pone el paracaídas, pues simplemente caería siempre con una velocidad que va en aumento, en aumento, en aumento. Entonces podríamos decir nosotros que este movimiento de la caída de esas copas de ponqué o de pastelitos se puede, digamos, comparar con el movimiento de una caída de un paracaidista o de una caída de una hormiga, como también se habló en la clase. Entonces, básicamente, esto era lo que les queríamos comentar de cómo se puede estudiar. Con un simple video se pueden estudiar los movimientos de la caída libre. Los animamos a que se descarguen el software que se llama Tracker. Los animamos a que se lo descarguen y puedan hacer estos análisis bien interesantes para saber si un cuerpo se puede aproximar como caída libre o no se puede aproximar como caída libre. Nos alegra saludarles y mucho ánimo, continúen con el curso.